En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Ay. Ahora sí ya me- No, ahorita me empezó. Vamos a dar inicio a esta parte de los temas que hemos estado viendo durante el curso bíblico. Es la parte medular, podríamos decir. Ya vimos todo lo que es la historia de la salvación desde la creación hasta la llegada de Jesús. Empezamos a estudiar parte del Evangelio de San Lucas y él nos enseña, porque nos lleva de la mano a comparar el antiguo con el nuevo. Y él nos va demostrando de una manera muy épica, muy hermosa, muy comentada, la forma en que se va cumpliendo todas las promesas del Antiguo Testamento, cómo se van cumpliendo en la persona de Jesús. Y todavía nos falta estudiar porque solamente vimos un pedacito de lo que es el Evangelio de San Lucas. Pero ahora nos ocupa el tema de la iglesia. ¿Cómo fue que la iglesia se formó? Ya sabemos que su fundador es Jesús y sabemos también que desde el momento en que le dice a Pedro, aquí tienes las llaves, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. A quienes ustedes les perdonen los pecados les quedarán sin perdonar, perdonados, y a los que no les quedarán sin perdonar. Entonces, desde ese momento sabemos que funda Jesús su iglesia. ¿Sobre quién? Sobre sus 12 apóstoles. Esto se da como cumplimiento del restablecimiento del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ya sabemos que desde que regresaron del exilio, muchos quedaron, acuérdense que eran 12 tribus, se llevaron 10 al exilio y los otros se quedaron. Entonces se dividió lo que es Israel, el pueblo de Israel. Entonces quedaron el reino del norte y el reino del sur, acuérdense. Vimos también cómo es que la mayor parte de la gente se volvió pagana. ¿Por qué? Porque cuando se dispersaron por todos lados después del exilio, muchos se fueron quedando en el camino. Acuérdense que no todos llegan de nuevo a la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿qué sucede? Que las 12 tribus se pierden. Entonces había que restablecer ese reino, había que restablecer el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios. ¿Y cómo se iba a consolidar esta promesa? Cuando Jesús busca a sus 12 apóstoles, porque discípulos tenían muchos. Discípulos fueron los 72 y más, porque después se convirtieron en más de 5,000 discípulos, pero apóstoles solo 12. Entonces ahí es donde Jesús hace pleno
esta promesa la hace viva, la promesa de las 12 tribus. Entonces ahí es donde Él establece el nuevo reino de la nueva Israel, de la nueva Jerusalén. Entonces ahora vamos a ver qué sucede después de todo esto, cómo es que se va dando el crecimiento de la iglesia que Jesús funda. Y eso es muy importante para nosotros católicos, saber de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces. Así como tenemos una genealogía, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros papás, nuestros primos, nuestros tíos. Entonces ahorita vamos a buscar nuestra genealogía en cuanto a Iglesia Católica. Y esto lo vamos a estar estudiando junto con pegado el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Acuérdense también, ya se los había comentado, pero ahora lo vamos a ver de una manera más concreta y centrada, de que Lucas fue el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque tiene la misma forma de cómo comunicar todo lo que sucedió. San Lucas relata en el primer capítulo, en los primeros versículos de su Evangelio, donde dice que él le va a explicar a las personas que van a leer ese libro, que a pesar de que ya muchos habían hablado, muchos habían escrito acerca de Jesús, él se fue directamente a entrevistar a los testigos que vivieron esos momentos. Y uno de esos grandes testigos de los momentos de la vida de Jesús fue la Virgen María. Entonces, todo lo que se relata en el Evangelio de San Lucas es de viva voz de la Virgen María. Entonces, es por eso que es un libro muy importante de cuando lo leemos, tratar de entenderlo lo mejor posible, porque ahí nos da mucha enseñanza San Lucas. Bueno, pues vamos a dar inicio a este tema. Ya con esto tenemos un panorama amplio de lo que vamos a estar estudiando durante estos temas. Ahorita vamos por prácticamente la introducción. Bien, dice nuestro material. La misión de la iglesia es hacer el trabajo de Jesús en todo el mundo, proclamando la buena noticia, o sea, el Evangelio, y atraer o traer a los gentiles, o sea, a los paganos, a la familia de Dios. Acuérdense que la promesa que hizo Dios primeramente fue a Abraham, después a Jacob, después a Isaac, después a David. ¿Y en qué se centraba esa promesa? Que iba a haber un pueblo tan numeroso como las estrellas o como las arenas del mar. Iba a haber una tierra prometida, que iba a haber una persona en la que iba a darse bendición a todo el mundo, y que iba a haber un reino con un rey que nunca iba a morir. Esa es la médula de nuestro tema. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? ¿De dónde viene esta promesa? Viene desde Abraham. Y vemos cómo con Jesús se va cumpliendo cada parte de esa promesa. Desde el momento en que Adán y Eva son retirados del paraíso por haber caído en la tentación, Dios dice a la mujer: pondré enemistad entre ti
y la mujer. Entre tu generación y la suya. Y ella te va a aplastar la cabeza mientras tú le dañas el calcañar. Entonces vemos que la descendencia de la mujer es Jesús. Y esa mujer de la que se habla es María. Eso ya lo habíamos visto, lo estamos recordando, lo estamos retomando. ¿Por qué? Porque ya desde ese entonces vemos que existe la gente pagana. ¿Quiénes son los paganos? Son todas aquellas personas que no creen en el único Dios vivo, que son politeístas, o sea, tienen muchos dioses. Todas esas personas son paganos. ¿Por qué? Porque no conocen, no aman al único y verdadero Dios. Entonces, la creencia de todos en aquel entonces y hasta la fecha era que la salvación era solo para los judíos. Viene, ve. ¿Por qué? Porque la promesa había sido hecha a Abraham y Abraham es parte del pueblo judío. ¿Por qué? Porque es parte del pueblo elegido. Pero ya desde el Antiguo Testamento se hace notar que es para todo el mundo, no solamente para los judíos. Porque Dios, en su inmenso amor, en ningún momento dice solamente para los judíos, sino cuando Él hace una promesa, la hace en general. Él no dice para ti, no, para todos. ¿Por qué? Porque si hubiese sido solamente para ese pueblo, le hubiese dicho a Abraham, a tus hijos, solamente, o solo por tus hijos, porque ¿quién va a tener tantos hijos como las estrellas? ¿O quién va a tener tantos hijos como la arena del mar? Nadie. Entonces se está hablando de una población muy grande. Entonces ya desde ese momento notamos que Dios, cuando hace esa promesa, la hace extensiva. No solamente la hace solo para Abraham y para los que están con Abraham en su pueblo. No. Dice, vas a tener tantos hijos, pero no solamente porque sean propios, sino por toda la población del ser humano. Después nos dice el material. El periodo de los hechos de los apóstoles que vamos a estudiar se va a dividir en 3 grandes renglones. La primera etapa, de la cual estamos viendo la introducción, la vamos a estudiar del capítulo 1 al capítulo 8. La segunda etapa la vamos a estudiar del capítulo 9 al capítulo 15. Y la tercera etapa de los capítulos 16 a 28. O sea que nos espera un buen de clases. Pero es importante saber de dónde venimos, hacia dónde vamos. Esas mismas preguntas que debemos de saber nosotros como personas. ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es el motivo por el cual Dios me dejó permanecer en este mundo? Porque entre tantos millones de, ¿cómo se llama? De espermatozoides, yo fui quien ganó. Entonces, ¿por qué? Porque Dios tenía una misión para mí. Ya desde ahí, ya fui ganona. ¿Por qué? Porque yo vencí a los demás. Ahora, ¿qué me toca hacer? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me toca hacer para que yo pueda llegar a una meta? ¿Cuál es esa meta que Dios me tiene puesto? Eso lo vamos a descubrir poco a poco. Como pueblo, como persona, ¿cuál es mi meta? Ser un buen cristiano, dar ejemplo, ser un buen testigo y ser un buen proclamador. Pero nosotros no somos en realidad los que proclamamos.
Acuérdense que siempre nosotros le damos voz al Espíritu de Dios. En realidad, Él es el maestro, Él es el profeta, Él es el que habla a través de nosotros. Nosotros solo somos instrumentos de Dios. Bueno, inicialmente el Evangelio de San Lucas y de los Hechos de los Apóstoles formaban un solo libro, ya que ambos fueron escritos por San Lucas. Unos siglos más adelante se separó, pero es recomendable estudiarlos juntos, pues el escritor nos lleva de la mano para entender la correlación que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esto ya lo hemos ido checando durante las clases pasadas, de cómo vemos lo que dice en las profecías, lo que se habla en los Salmos, lo que se habla en el Deuteronomio, que son todas las leyes que Dios da. Entonces vemos cómo todo esto, lo que habla Isaías, lo que habla Jeremías, lo que habla Daniel, cómo se va cumpliendo en la persona de Jesús. Y no solamente en la persona de Jesús, sino que sobre todo en el libro de Daniel hay muchas cosas que actualmente se están dando también pleno cumplimiento. Entonces, por lo pronto, eso ya después será otro tema de estudio. Ahorita nos toca ver la fundación y fundamento de la iglesia. Bueno, vamos a ver en Lucas 24, San Lucas, capítulo 24. Versículos del 44 a 49. Jesús nos enseña a sus apóstoles cuál es su misión. Las últimas instrucciones. Jesús les dijo: todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referentes a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Les dijo: todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Hasta el 49, ¿verdad? Hasta el 49. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí nos menciona Jesús, nos habla de su gran misión. ¿Cuál fue la misión según la lectura? ¿Cuál fue la misión de Jesús? Según lo que acabamos de escuchar, ¿cuál fue la misión de Jesús? Que se cumplieran las escrituras. Esa es parte de la misión, pero no solamente eso. Lo dice claramente en el... va junto con pegado. Repetimos. Esto es lo que decía cuando todavía estaba con ustedes, que tenía que cumplirse en mí todo lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que entendieran y comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, que en su nombre se predicaría penitencia y perdón de pecados a
todas las naciones, empezando por Jerusalén. Entonces, ¿cuál es la misión de Jesús? Que se arrepienten. No. Pues Y el el predicar a todos. Para que El predicar, el enseñar, el invitar a las personas a convertirse, a conocerlo. Primero a conocerlo, porque el que lo conoce se enamora de él, se convierte a él. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Pues se arrepiente de la vida que ha llevado. Entonces, ¿cuál es la misión de Jesús? Predicar. Predicar la buena noticia, llevar el evangelio. Esa es la misión de Jesús. Pero, ¿qué sucede? En 3 años era suficiente para que Él llegara a todo el mundo. Pues sí, hasta cuántos años ya pasó y todavía hay gente que no lo conoce. Exactamente. Entonces, Él le explica a sus apóstoles, era necesario que el Mesías sufriera, que el Mesías padeciera, que el Mesías muriera, pero al tercer día tendría que resucitar. Entonces ellos ya se les va abriendo la mente y van entendiendo cuál es la verdadera misión. No solamente era seguirlo, porque eso es lo que ellos hacían, seguirlo. A donde iba Jesús se iba con su gente. Cuando Él predicaba, todos escuchaban y aprendían, pero ellos no sabían qué es lo que estaban aprendiendo. Y ni siquiera sabían que estaban aprendiendo algo que iban a llevar después de ellos. Entonces, ¿cuándo les abren los ojos? Cuando Jesús ya se va a ir. Recuerden, Jesús, ¿al cuánto tiempo se va? La misma lectura nos dice, vamos a ver qué nos dice Juan 20:21. Juan 20:21 es el evangelio que decide. Juan 20:21. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. ¿Hasta cuál? 21 nada Solo el más. 21. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Como dice, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. así como me enviaron. Cuando vino Jesús, Él vino por su cuenta. Él vino porque Dios ya había designado que en algún momento Él iba a llegar. Y todo el tiempo la gente del pueblo decía, ¿cuándo va a venir el Mesías, Dios? ¿Cuándo nos vas a mandar al Salvador? Ya estamos hartos de todo lo que nos está pasando. ¿Cuántos años pasaron desde Abraham hasta Jesús? 400. No estamos hablando del exilio. Ah. Acuérdense, hay que sacar cuentas. De Abraham hasta Moisés fueron casi 400 años. Después, en la época de Moisés, fueron 40 años que estuvieron vagando en el desierto. Después llegan a la tierra prometida. Pasa poco tiempo, ni siquiera 100 años. ¿Y qué sucede?
revienta la bomba, porque muchos de ellos le habían dado la espalda a Dios. ¿Y qué sucede? Se llevan a 10 tribus esclavizadas. Y de allá hasta Jesús pasan 490. O sea que pasan casi 1000 años. Desde Abraham hasta Jesús. Y todos, todo el tiempo pedían que ya mandaran. Manda, Señor, al Mesías. Estamos esclavizados. Todo el tiempo estuvieron esclavizados. Todo el tiempo. Una parte de ese tiempo fueron libres, pero por, ¿qué sería? ¿Cómo le podríamos llamar? Acuérdense, que por una discusión fue que le piden su opinión al emperador romano, y Roma va y se asienta como la ley con los judíos. ¿Se acuerdan que ya lo vimos también? Que fue por una discusión. Entonces, ellos no sabían ser libres. No sabían ser libres. Entonces, ¿qué pasa? Que en la actualidad el ser humano no solo es esclavo de la ley, sino más bien somos esclavos del pecado. No sabemos ser libres, porque la verdadera libertad está en Dios, está en Jesús. Ahí está la verdadera libertad, pero no la conocemos. No sabemos ser libres. Como decía el padre Arturo hoy en la misa, somos esclavos de nuestros pensamientos y de nuestras palabras, que después se convierten en actos. No sabemos ser libres. No sabemos controlarnos, mucho menos la lengua, que es una espada de 2 filos. Y como decía el padre Arturo, con esta misma lengua que alabas a Dios, con esta misma lengua Te comes a tu hermano. estás matando a tu hermano, a tu prójimo. Y es pecado mortal. ¿Sí? Porque va en contra del 8º mandamiento, que dice: no levantarás falsos testimonios ni mentirás. Y no sabemos qué tanto nos puede costar el ser esclavos de este pequeño detalle que es nuestra lengua. Lo dice bonito la primera lectura. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Jesús estuvo enseñando a sus apóstoles sin que ellos se dieran cuenta. Como nosotros no sabemos qué tanto ya aprendimos hasta que Dios no nos pone en un lugar en el que nos toca defender. Entonces, de ahí tú solo te vas dando cuenta de que yo dije eso, yo contesté de esta manera, yo hice una buena propuesta. No eres tú, es Dios. ¿Por qué? Porque como le estás conociendo, Él habla por ti, Él defiende por ti, pero solamente le tienes que dar la oportunidad de que Él entre en ti para que pase y seamos ese vehículo limpio, ese conducto limpio, para que pueda salir correctamente lo que Él quiere dar, el mensaje que Él quiere decir. Y va a llegar el momento en que alguien venga y te quiera decir algo y tú tienes que defender tu fe. Y tú te vas a sorprender
de lo que vas a responder, porque no eres tú, porque ya te convertiste en un conducto, en un instrumento. Entonces nos dice Jesús, como a sus apóstoles, dice, la paz esté con ustedes. Esto, la verdad, a mí no sé cómo expresarlo. La paz de Jesús, la paz de Dios, ¿realmente está en mi corazón? Porque esto primero que dice, la paz esté con ustedes. Nosotros a veces decimos que la paz de Dios esté con todos ustedes, pero en realidad lo estás deseando. En realidad se lo estás diciendo a tu prójimo. Tú tienes esa paz. Puedes dormir tranquilo. Puedes llevar una plática sin enojarte. Puedes dar un buen consejo. Puede tu esposo decirte que estás mal en algo y no enojarte. Puedes tú conducir a tus hijos sin enojarte. ¿Realmente tienes la paz de Dios en tu corazón? ¿Realmente la tienes? Ya los taché. Porque solo esta parte que nos dice Jesús, la paz esté con ustedes. Tenemos que aprender a tener paz. Porque si tenemos paz, podemos hacer oración por un tiempo indefinido. Porque llegas a tener esa conexión con Dios. Y no estás apurando de que ya se pasó el padre de la hora. Ya se te pasó el rezador. ¿De cuántos misterios va a ser el rosario? De 15. ¿Y a qué hora vamos a comer? O sea, ¿realmente tienes esa paz en el corazón para que puedas dedicarle el tiempo que tú digas, pero el tiempo que en realidad quiera Dios estar conectado contigo? ¿Realmente tenemos esa paz? Y eso es lo que le estaba enseñando Jesús a sus discípulos, a tener esa paz. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que usualmente de toda la vida pública de Jesús, qué era lo que veíamos así, las escenas cuando pasaba Jesús? Esos lugares estaban vacíos. No. Estaban llenos de gente. Y Jesús se desesperó. En algún momento Jesús se desesperó de ver tanta gente. ¿No? Y los discípulos hacían a un lado a la gente y Jesús les decía, déjenlos. Y cuando llega la hora de la comida, Señor, despídelos para que se vayan a los pueblos cercanos para que... No, denles ustedes de comer. Pero ¿y nosotros qué vamos a hacer? O sea, como ser humano, todo lo que tú no puedes controlar, te desespera. Te da miedo. ¿Por qué? Porque si estás viendo a 5,000 personas, solamente tienes 5 panes, tienes 2 pescados, y te está diciendo tu Señor, dale de comer a toda esta muchedumbre. Imagínense ustedes nada más la escena. 5,000 hombres, solo hombres, aparte eran las mujeres y los niños. Acuérdense que estaba muy definido. Entonces tú dices, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Como hombre tú tienes tus límites, pero para Dios no hay esos límites. ¿Y qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo primero que hace Jesús? Toma en sus manos el pan, los peces, ¿y qué hace? ¿Qué hace? Multiplica. Bendice
alaba a su padre y le pide que le dé de comer a toda esa gente. ¿Y qué sucede? Se multiplica el alimento. Y de los restos se recogen canastas. Entonces, realmente tenemos esa paz de Dios para dejar todo en manos de Dios y decir, Señor, pues que se haga tu voluntad. Yo aquí ya no puedo. Yo llegué hasta donde mis fuerzas me lo permitieron. De aquí en adelante tú entras. Tenemos esa paz en el corazón para confiar todo al 100 a Dios. Yo creo que nos falta. Nos falta y mucho. Porque tenemos que ser así. Confiar ciegamente en que el Señor, donde yo llego y hasta donde yo llego, Él va a entrar y me va a dar el impulso necesario para continuar. Y ahí solo es un pedacito. La paz esté con ustedes. O sea, les está proporcionando esa parte que necesitan como hombres, esa paz que necesitas para controlar tus impulsos humanos, esa paz que necesitas para darle paz a los demás. Y después dice, como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Cuando envían a Jesús, lo envían a un lugar donde no había nada. Ni siquiera tenían en ese momento una cama donde reposar, un techo en donde estar. Cuando a él lo mandan a un lugar terrible, porque era un lugar donde se metían a los animales para descansar. Podríamos decir como un gallinero, un chiquero, que es lo que nosotros conocemos. Y los que conocen de corrales, pues en donde se pone la comida de los animales. Ahí mandaron a Jesús. Ahí llegó Jesús. Pero no solamente es el momento del nacimiento de Jesús, sino ese hecho de que sea un lugar demasiado pobre, un lugar antihigiénico, podríamos decir, porque ¿quién va a dar a luz en un lugar como ese, en un establo? ¿Qué mujer podría dar, que conocemos en nuestra actualidad, quién va a dar a luz en un establo? Es antihigiénico. Pero esa misma condición es la que tenía el mundo. Y sigue estando en la misma condición. En un lugar antihigiénico. Un lugar desolado. Un lugar sucio. Un lugar pobre. Y esta es la parte más difícil. Un lugar pobre. Pobre porque no hay valores. Pobre porque no hay amor. Pobre porque no hay caridad. Pobre porque no hay un Dios que regule su vida. Esa es la condición, comparando el establo con el mundo. Entonces, a Jesús lo mandan a un lugar terrible. Terrible en todos los aspectos. No solamente por el establo, lo que significa un establo lleno de animales antihigiénicos, sino por todo lo que en ese momento, cuando él nació, cómo estaba su política, cómo estaba el pueblo en sí. Harto
producto de toda la miseria que vivían, la miseria económica, pero sobre todo la miseria humana. ¿Y cómo fue tratado durante su pasión? Toda esa miseria la sacaron, toda esa inmundicia de pecados lo sacaron y lo demostraron sacándolo en un enojo lleno de ganas de venganza, de querer realizarle a otras personas lo que no podían, lo hicieron con él. Entonces él le dice a sus apóstoles, así como mi Padre me envió y a lo que me envió, así los envío a ustedes. ¿Qué implica esto? Implica que los está haciendo testigos no solo oculares, porque todos los discípulos vivieron la pasión, no, sino testigos reales, verdaderos del amor de Dios, no solo de la pasión, sino de lo más importante, que fue la resurrección. Entonces, al enviar a los apóstoles, les dice, lo que yo viví, ustedes también lo van a vivir. Entonces, cuando en la lectura anterior vemos que dice, les abre el entendimiento y ellos se dan cuenta de la magnitud de la misión que les estaban encomendando. ¡Qué hombres! La verdad, ¡qué hombres! Porque tan valientes. Iban a correr la misma suerte Sí, que él. Exactamente, porque ya sabían, ¿A qué vivieron lo que vivió Jesús. Entonces, aceptan, ninguno se raja. Y entonces inicia ahí el verdadero camino de la iglesia. En la aceptación ya consciente, porque antes de esto era una aceptación inconsciente por todo lo que había vivido de los milagros. Toda la parte feliz de la misión de Jesús la habían vivido. Pero faltaba que ellos vivieran en carne propia la pasión de Jesús. Y sabían a lo que se estaban enfrentando. Por eso digo, la primera parte fue inconsciente, porque ellos estaban viviendo los milagros, la multiplicación de los panes, eran bienvenidos en muchos lugares. Todo lo bonito. Pero cuando muchos se enteran de que a Jesús lo matan, la gente se echa para atrás. Yo no lo conozco, yo no sabía. De hecho, muchos asisten al Vía Crucis en ese momento que murió Jesús. Muchos asisten para ver qué iba a pasar, a ver si de verdad era el Hijo de Dios. Van por morbo, curiosidad, por morbo. Y muchos de esos eran los que habían ido al Sermón de la Montaña, a la multiplicación de los panes, y lo seguían por lo que podían sacar de Jesús. ¿Y qué es lo que sucede en la actualidad? No lo mismo. Muchos seguimos a Jesús para ver qué milagros podemos sacar de él. Pero cuando vemos la cosa mal parada porque los problemas se empiezan a dar, huimos. Entonces, la misión que Jesús le da a sus apóstoles no es solamente una parte bonita, sino es un complemento. Son alegrías, sufrimientos, penas, pero todo esto también después tiene su recompensa. En una
en una vida que Él nos promete y que ya vimos y que ya vivieron también los apóstoles, de que sí existe la resurrección. Entonces, Jesús enseña a sus apóstoles cuál es la misión. Les está pasando la estafeta. Ahora, vamos a ver qué nos dice en Hechos 1, versículos del 1 al 11. Hechos. Lucas presenta su libro. Teófilo, yo escribí en mi primer libro todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que fue llevado al cielo, después que dio instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. La ascensión de Jesús. Ellos fueron a los que se presentó después de su pasión, dándoles muchas pruebas de que vivía, y durante 40 días les habló acerca del reino de Dios. Mientras comía con ellos, les mandó: no se alejen de Jerusalén, sino que esperen en lo que prometió el Padre, de lo que ya les he hablado. Que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Como estaban reunidos, le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él le respondió: a ustedes no les corresponde saber el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad, sino que van a recibir una fuerza, la del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los límites de la tierra. Al decir esto, en presencia de ellos, Jesús fue levantado y una nube lo ocultó a sus miradas. Mientras miraban fijamente al cielo, hacia donde iba Jesús, de repente tuvieron a su lado 2 hombres vestidos de blanco, que les dijeron: hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este que ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá como lo han visto subir al cielo. Palabra de Dios. Bueno, en este relato dice San Lucas: en mi primer libro, querido Teófilo, te conté todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. Bueno, hay teorías de muchos de los estudiosos de las Sagradas Escrituras, no de las copias y de las diferentes ediciones, sino de los escritos, de los manuscritos originales. Dicen que muy probablemente Teófilo haya sido el dueño, podríamos decir, de San Lucas. Acuérdense que ellos tenían sus dueños, ellos eran esclavos. Entonces, muchos esclavos eran, si eran muy inteligentes, los ponían a estudiar más bien medicina, porque en algún momento esos esclavos se iban a dedicar al dueño por su salud, o sea, a dedicarse a cuidarlos en su vejez hasta que fallecieran. Entonces, esa es una teoría que han expuesto, de que seguramente él haya sido esclavo de Teófilo, porque si nos vamos al primer capítulo de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 1, dice: ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo. Al usar la palabra ilustre, le está dando
rango. Exactamente, un estatus a esta persona. O sea que es alguien a quien le habla con respeto. Ilustre Teófilo. Y aquí en los Hechos dice, en mi primer libro, querido Teófilo. O sea, aquí ya cambia la manera de respetar a una persona con cierto rango, ya la considera como si fuese una persona Familiar. muy cercana, como un hermano, como un amigo. Entonces, pero además, la palabra Teófilo, el nombre Teófilo, quiere decir amado de Dios o amante de Dios. Entonces, cuando Lucas le dedica este libro, no solamente se lo está dedicando a Teófilo como persona, sino a Teófilo, aquel que ama a Dios. O sea, todos, tú, yo, Somos Teófilos. somos Teófilo. O sea, es una carta que está dedicada a nosotros cristianos que amamos a Dios. ¿Para qué? Para conocer todo lo que hicieron los apóstoles, todo lo que trabajaron y todo lo que sigue trabajando la Santa Iglesia Católica, que es de donde parte todo. Entonces, aquí lo dice en el material, dice, Teófilo es la prefigura de todos los cristianos, sean ya convertidos o que estén en proceso de conversión. Estas personas que aman a Dios. Por eso se le dedica esos dos libros a todos los teófilos, o sea, a todos los que aman a Dios, tanto el Evangelio de San Lucas como los Hechos de los Apóstoles. Entonces, desde aquí, desde el primer capítulo hasta el número 8, vamos a ver una gran insistencia en el hecho de que Dios, a instancia de Jesús, cumple la promesa de enviar al Espíritu Santo para continuar el ministerio de Jesús. Porque solo ellos como hombres no iban a poder. Tú, si quieres leer las Sagradas Escrituras, si no estás convertido, si no tienes un estudio serio, lo vas a leer como un libro X y no vas a entender A lo nada. loco. ¿Sí? A lo loco. No vas a entender porque hay muchas cosas que necesitan Contexto. exactamente, un contexto. Necesitas de la historia. ¿Para qué? Para que puedas comprender en qué momento, en qué situación de la historia se dio este hecho y puedas decir, es verdad, yo ya leí tal cosa en tal lugar y sí es cierto. Entonces, para poder estudiar, comprender y entender, necesitamos tener contextos. Y el mejor contexto que nosotros tenemos en este momento es la iluminación del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el plan de la misión del Señor Jesús que le delega a los apóstoles? ¿Cuál es el plan de la misión? Este plan es un plan gradual e incluyente. Y regresamos al versículo, a ver, 8. 1. al versículo 8. Dice, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Samaria
y hasta el confín del mundo. Entonces, es un plan que va a ir creciendo gradualmente y va a ir incluyendo no solamente a judíos, sino judíos y paganos. Judíos y paganos. El Evangelio de San Lucas nos ha ido demostrando cómo se fue cumpliendo cada una de las promesas hechas por Dios a su pueblo y cómo se da la nueva alianza con su nuevo pueblo. ¿Por qué una nueva alianza? ¿Y por qué un nuevo pueblo? ¿Cuál es esa nueva alianza? La crucifixión de Jesús. Acuérdense que para cada alianza dejó un signo. En la antigüedad eran los animales que se sacrificaban por la mitad, los ponían viendo así de frente, hacían un camino de sangre, los animales partidos a la mitad, y los que iban a firmar esa alianza tenían que pasar por el medio de los dos, o sea, de las dos partes del animal, y así se firmaba. Tenían que ser hechos de sangre. Después vemos cómo a Isaac lo iban a sacrificar porque iba a hacer Dios una alianza con su padre, con Abraham, pero después siempre no. Le da a un animal que sacrifica y vemos cómo Abraham realiza la alianza con Dios. Y es premiado por no negarle su único hijo a Dios. Después vemos las otras alianzas que Dios ha hecho, como por ejemplo el arca de Noé. Cuando Dios destruye, ¿cuál es el símbolo de esa, el signo visible de esa alianza? El arco iris. Entonces, cada vez que Dios pacta una alianza con alguien, deja un signo visible. En el caso de Jesús, es la cruz, la muerte y resurrección, y sobre todo la Eucaristía, donde Él dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces ahí están los hechos de sangre. Él lo dice en la última cena: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre que será derramada, que 2 días después o al día siguiente se da. El derramamiento de sangre se da. Entonces queda pactada y firmada la alianza que él ya había dicho. Qué emocionante está esto. Entonces, ¿y cuál es el nuevo pueblo? Todos. Todas aquellas personas que dicen de palabra: yo creo en Jesús, que ellos dicen y declaran que Jesús es su Señor, se arrepienten de su vida, confiesan sus pecados y que se alimentan de Jesús. Esos son los que forman el nuevo pueblo. Esos son el nuevo pueblo. Esos son la nueva Jerusalén, la nueva Israel. Entonces aquí ya no importa si eres esclavo, si eres libre, si eres judío, si eres mexicano, si eres de donde seas, siempre y cuando que creas en Jesús y que lo aceptes como tu Señor, eres parte de su pueblo. Qué hermoso está esto, porque puede ser que seas bautizado, puedes estar bautizado, pero al final de cuentas, cuando tú tienes uso de razón y no te acercas a Dios,
¿Eres bautizado? Sí, eres bautizado. no Pero tú mismo lo has rechazado, lo has sacado de tu vida. Pero si eres bautizado, pero además declaras que Jesús es tu Señor, tienes las puertas abiertas. Entonces, la nueva alianza con el nuevo pueblo. El que comulga, el que confiesa, comulga, es parte del nuevo pueblo. Porque no puedes comulgar si no estás limpio. No puedes acercarte, y claramente lo dice Jesús: si no estás limpio, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate. Después vienes y haces tu ofrenda. Ahora, preguntaba yo hace un momento, ¿cuántos días estuvo Jesús? 40. Bueno, prestar mucha atención a partir de hoy a las lecturas de los 40 días que se dan después de la resurrección, que nos lleva justamente hasta Pentecostés, porque ahí vamos a tener una nueva perspectiva. Lo hemos vivido muchos años, pero a partir de este momento lo vamos a ver desde otra perspectiva. Vamos a ver cuáles van a ser las enseñanzas que Jesús nos va a estar dando después de la resurrección, que va a ser las mismas instrucciones que le dio a sus apóstoles. Así que Jesús nos prepara de la resurrección hasta el momento de Pentecostés, y cada año lo hace, pero nunca nos hemos fijado, nunca nos hemos tomado la molestia de prestar un poquito más de atención, y si no teníamos este contexto, mucho menos íbamos a darle la importancia que tiene. Pero es necesario ir dándonos cuenta a través de las lecturas diarias, o si no se puede cada 8 días, porque todo todo lo engloba. Desde las lecturas de la semana, los sábados, los domingos, nos va llevando de la mano desde la resurrección, desde el domingo de resurrección hasta Pentecostés. Entonces Jesús nos va a estar instruyendo, nos va a estar diciendo, igual que los apóstoles, cuando termine ya estás listo, salte, ahora sí, ve y proclama. El bautismo en el Espíritu Santo es comparado a un dinamo. ¿Dinamo o dínamo? ¿Cómo se dice? Dinamo. Bueno, eso. ¿Qué es? ¿Qué función tiene un dinamo en un vehículo? El empujón para que arranque. Si no tiene ese chispazo, si no tiene esa fuerza, el vehículo no arranca. Lo mismo que hace la bujía en las motos. Si no tiene una buena bujía y no da ese chispazo, no arranca. Bueno, pues esa función que tiene ese dinamo es lo que va a venir a hacer en nuestra vida Pentecostés. Él es el que nos va a dar ese chispazo que necesitamos para que se nos abran los ojos, se nos abran los oídos y se nos destrabe la lengua. Entonces podamos hablar, ver, escuchar y entender todo lo que Jesús quiere de nosotros. Porque si todavía nos quedan dudas, si todavía nos queda un espacio que no está llenado por Él, en ese momento vamos a decir, ya sé que me falta. Eso es lo que va a provocar en nosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que va a lograr
en nosotros. Nos va a provocar ser testigos, proclamadores y también mártires. ¿Por qué mártires? ¿Por qué testigos? ¿Por qué proclamadores? Bueno, testigos. ¿Por qué testigos? Porque estamos viendo, escuchando, leyendo, viviendo todo lo que sabemos de Jesús, de cómo fue que los profetas hablaron de Él, cómo fue que los salmistas hablaron de Él, que cómo fue que un ángel le anunció a una virgen y desde ese momento se empieza a dar y a hacer realidad las promesas de Dios. Entonces nosotros nos volvemos testigos de que la palabra de Dios es realidad. Ya no es una historia o una película que vimos o algo que escuchamos una vez que fuimos a misa. No, es algo que ya se está haciendo realidad en nuestra vida. Entonces nosotros vamos a ser testigos fieles de que lo que dice la palabra de Dios es verdad. No es ficción, no es una historia. Vamos a ser proclamadores. ¿Por qué proclamadores? Porque lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy aprendiendo, yo no puedo quedármelo. Yo tengo que dar a conocer lo que estoy aprendiendo, lo que estoy conociendo, a quién estoy amando. Me voy a volver un amante de Dios. ¿Qué hacen normalmente los amantes? Se aman, sí, pero ¿qué es lo que hacen los amantes? Cuando se convierten ya en amantes, estar juntos. Lo único que quieren es estar con la persona que aman. Por eso son amantes. Porque yo amo a mi pareja y quiero estar siempre con esta persona. Porque lo elegí, la elegí, nos elegimos y somos felices viviendo juntos. Entonces yo ya no puedo hacer tal o cual cosa sin decirle a la otra persona, quiero hacer tal cosa, ¿qué te parece si lo hacemos juntos? O sea, ya no es una vida particular, sino es una vida en conjunto. Ya no te puedes despegar de esa persona. Y no es porque se convierta en como dice la canción de Juan Gabriel, en algo que se vuelve monótono, ¿cómo le llaman? Por costumbre. Ya no es por costumbre, sino por amor. Tú quieres que esté bien la otra persona, quieres hacer todas las cosas que a esa persona le gustan para que lo mantengas contento, feliz, te vas a vestir bonita para él o te vas a vestir guapo para ella. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dejas de pensar en ti para pensar en el otro. Y cuando ya se dan los hijos, ambos dejan de pensar en ellos para pensar en los hijos. Esa es la situación que Dios quiere de nosotros. Que seamos sus amantes, un amante de Dios. Que ya no quieras hacer nada más que agradarle a Él. ¿Y cómo le voy a agradar a Él? Pues no haciéndole daño a nadie. No voy a hablar mal de esta persona. Al contrario, si esta persona habló mal de mí, lo voy a bendecir. No le voy a robar a mis clientes. ¿Por qué? Porque gracias a ellos tengo para comer. Voy a darles el precio justo. Les voy a dar kilo de a kilo, litro de litro. Ya no le voy a poner el pie a este para que me den el puesto. Entonces, eso es querer agradar a Dios. Amarlo en la persona de mi prójimo. Ver a Dios en esa persona. ¿Y qué
¿Qué trabajo da cuando se trata de personas que nunca nos han agradado? Pero si yo de verdad amo a Dios, yo voy a dejar de ver en esa persona a la persona que me caía mal, que de toda la vida me caía mal. Sin qué, ni por qué, ni para qué, pero me cae mal. Entonces lo dejo de ver de esa manera y lo empiezo a ver como un hermano. Porque al final de cuentas somos hermanos. Si yo tuve un pleito con mi hermano, con mi primo, con mi tío, pedir perdón. Y aunque tú no tengas la culpa, tú pide perdón. Pero a la luz de la Virgen. ¿Por qué? Porque así vas a provocar que esta persona diga, no fue tu culpa, fue mía. Entonces ahí va a empezar un diálogo. Eso es lo que nos va a provocar. Ser testigos, ser proclamadores y ser mártires. ¿Por qué mártires? Porque cuando uno empieza a conocer la palabra de Dios y empieza uno a cambiar, empiezan los ataques, las críticas, los chismes, y que ya no te hablo porque eres católico, no, pues es que tú te creías, tú siempre fuiste más pecador que yo y ahorita te sientes un santo. Es lo primero que nos dice la gente que nos conoce o que dice conocernos. Es como el artista ahorita, no sé si has escuchado de Farruko. Ahorita ¿Sí? todos le están tirando. Sí, ¿por qué? Porque sabían o pensaban conocerlo, pero la persona que se arrepiente y sale y da la cara como él lo hizo con tantas canciones que desviaron a mucha gente y pide perdón, ahorita todos le están cayendo, es cierto. Pero igual mucha gente le está con él. Pues sí, porque todos sabemos, todos los que nos hemos convertido sabemos el proceso de conversión. Y que la verdad habla muy bien de su fe, independientemente. Porque va a perder mucho. Sí, Conciertos, y no dinero. le pues, esa parte no le convenía, pero sin embargo, ¿qué? Algo más Vendrá. descubrió. Pues No, hasta algo él- más hasta él lo descubrió. Sí, dijo. por eso que algo vale más y vendrá pesa más, después. y pesa más que todos los lujos que Exactamente, pueda tener. algo más va a venir después, no ahorita. Ahorita viene lo que es contraproducente para su carrera. Y Pero estuvo eso- chévere, bueno, no sé qué le haya pasado, ¿no? Pero siento que estuvo chévere porque fue en el momento de su carrera, está en la cumbre este muchacho. Cuando, o sea, otro dice, no, pues estoy en la cima, ¿qué voy a decir que no? Entonces, ella así Porque como que aún fue muy así, fuerte, con ¿no? todo su dinero que se sentía vacío. o sea, Ajá. Por más Entonces, dinero que tuviera y fama. es igual, ¿cómo se llama? De admirar, ¿no? Porque cuando uno está en la cumbre, pues que no quiere, No lo sueltas. no lo sueltas, al contrario. Y él, pues no. Pues es un ejemplo a seguir Y está joven. de las personas que han Y tanta vivido gente que una lo vida ve actual. como él, de ser una persona pública, de ser una persona famosa, de haber hecho tantas cosas terribles. Porque imagínate la vida de un artista como él, joven, lo que no habrá hecho, sexo, droga, alcohol, y quién sabe cuántas otras cosas. Y cuando él decide ya, mucha gente lo va a abandonar, pero es gente que solamente estaría con él por lo que podían sacar de él. Y es que la realidad así es, cuando tienes dinero tienes muchos amigos, pero cuando decides dejar esa vida, mucha gente te va a dar la espalda. Y esa es una realidad. Si a Jesús se le hicieron, ¿cómo no nos lo van a hacer a nosotros? Muy simples, ¿no? Así es. Bueno, entonces, nos volvemos, retomamos, testigos, proclamadores y mártires. Ahora, Jesús le dice
a sus apóstoles. Se van a quedar en Jerusalén y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el confín del mundo. Ahora, estas personas, estos apóstoles que se quedan en Jerusalén, ¿cuánto tiempo se quedan en Jerusalén? Nos dice la historia que durante 2 años estuvieron haciendo el trabajo de evangelización en Jerusalén. Después dice que se queden, que después de Jerusalén se vayan a Judea. En Judea duró 10 años la evangelización. Después dice en Samaria y hasta el confín del mundo. Esto duró aproximadamente entre 17 y 18 años. Si juntamos todos estos números, ¿cuánto nos da? 30 años. 30 años. Fíjense, del Evangelio de San Lucas hasta el momento en que se empieza a escribir los Hechos de los Apóstoles pasan 30 años. No se escribió a la primera ni después de que se fue Jesús. Tuvo que haber pasado 30 años para que Lucas haya recabado toda la información. O sea, los apóstoles se quedan 2 años aquí, se quedan 10 años acá y 18 acá. Entonces San Lucas empieza a indagar, a investigar qué fue lo que hizo cada apóstol, cómo fue que se va dando todo esto, lo que vivieron en los viajes de los apóstoles, y entonces se va armando todo lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y todo esto, ¿cómo se da? ¿Se da por un manual? No había nada escrito. Todo era De boca, contado. verbal, todo era de boca a boca. O sea, lo que nosotros le llamamos la sagrada tradición. ¿Por qué? Porque no había Biblias. Lo que ellos tenían eran sus pergaminos en donde ellos escribían sus cartas, que hasta para eso el papel y la tinta en aquel entonces era muy caro. Entonces empiezan a hacerse las cartas, los pergaminos, y se mandaban de una ciudad a otra y tardaba para que llegaran porque todo era a pie o en burro, a pie o en burrito. Entonces todo lo que empezaron a pasar los apóstoles era el ministerio junto por el martirio. Y no solo el martirio físico, sino el martirio de estar yendo de una ciudad a otra para proclamar, y no en todas las ciudades eran bien recibidos. Entonces imagínense. Otra cosa que nos llama la atención. Dice Jesús, a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el confín del mundo, o sea, a todo el mundo. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? Iglesia católica. ¿Por qué católica? Catos, universo, mundo, o sea, todo. Por eso somos católicos, porque Jesús manda a todo el mundo, a que todos conozcan a Jesús, que no haya un rincón de la tierra donde no se conozca su nombre. Y esa es la misión de los apóstoles, llegar a todos los confines, pero ellos iban a poder solos. Obvio, ¿no?
¿Por qué? Porque además tenían un periodo de vida como cualquier mortal. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Lo vamos a ir viendo en las siguientes clases. Por lo pronto, para hacer la introducción, es un tema muy bonito, muy interesante y que nos está abriendo un poco más, creo yo, los ojos para conocer y amar nuestra Iglesia Católica, pero sobre todo, amar a Dios. Sobre todo eso, amar a Dios. Y dice, la historia de Jesús adquiere una dimensión nueva a través de su iglesia. Él tiene un plan de salvación que no puede ser enteramente explicado ni enteramente vivido en 3 años, que fue lo que duró su vida pública. Ese plan tiene que continuar y Él convierte a su iglesia en la continuadora de ese plan de salvación. Por esa razón deja a los 12 apóstoles para que hagan el trabajo que les tocaba hacer, porque ya habían aprendido, pero les faltaba algo que todavía no hemos llegado ahí, y ese es el Espíritu Santo. La vida pública de Jesús da inicio después de recibir al Espíritu Santo en el bautismo. Acuérdense ustedes que cuando Juan bautiza a Jesús, aparece el Espíritu Santo en forma de una paloma y se escucha la voz del Padre decir: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Pero ahí dice escúchenlo, no óiganlo. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Cuando escuchas pones atención. Yo puedo estar oyendo que están jugando los niños, pero no los estoy atendiendo. Yo estoy atenta a lo que me están diciendo en la clase. Estoy atenta. ¿Por qué? Porque lo que estoy escuchando lo voy a hacer vida. Esa es la diferencia entre oír y escuchar. Si yo estuviera estudiando para abogado, tengo que escuchar a mis maestros, que son los que tienen más experiencia en cuanto a las leyes, cómo hacer vida esas leyes, porque sabemos también que también los maestros nos enseñan a hacer chanchullos, pero aquí no es eso. Aquí nosotros no podemos hacer chanchullos porque estaríamos traicionando a Dios. Aquí la cosa es derecha. Aquí es escuchar y hacer vida la ley de Dios, que son 10 mandamientos, que se resumen en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cumpliendo esos 2, ya cumpliste lo demás. Y después dice, la iglesia también da inicio después de recibir el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, que es lo que les dio el poder para salir a predicar la palabra. Y ese poder que tengo en negritas, aparte puse ese poder que les da la fuerza divina y la autoridad para salir, predicar y hacer milagros. Fíjense hasta dónde llegó el nivel de los apóstoles. Esa fuerza que reciben en Pentecostés les da la autoridad divina de hablar de Jesús. Pero no solamente de hablar, sino de realizar los mismos milagros que hacía Jesús. Y eso solo te da el poder del amor y de la fe en Dios. Y ese poder es el Espíritu Santo. Es el dinamo de nuestro corazón.
porque nuestro corazón es el motor, pero si no tenemos esa chispa de salir y hablar, pues somos como los del montón, que se dicen católicos, pero en realidad no lo son. Porque solamente es un verdadero católico el que conoce su fe, el que conoce su iglesia, el que sabe de dónde vino. Y nosotros estamos aprendiendo que venimos de los apóstoles. Poco a poco vamos a ir viendo cómo se va a ir abriendo esta brecha. Y ya no va a ser solamente una mini brechita por donde iban 2 personas caminando, sino que se vuelven supercarreteras. Pero no como esa donde se volvió el camión de ladeo. Que se vuelven peligrosas. No, una supercarretera, pero bien protegida por toda la legión angélica. Pero sobre todo protegida por la Virgen María. Entonces, ¿quiénes eran los paganos? Esa raza impura que también eran llamados perros. O sea, nosotros, podría decirse que nosotros, si no fuésemos bautizados, si no confesáramos que somos creyentes de Jesús, seríamos eso. Unos perros. Y dice el padre, y yo no lo estoy diciendo, porque hay unas personas que dicen que soy un grosero. Es que así es. Ay, que se indignan. Que le diga un perro por el padre. Dios santo. Pero es que así era. Yo Acuérdense. le diría, ves que es bien perro, no entiendes. Acuérdense de la lectura donde la mujer le dice, Señor, mi hija está muy enferma. Y Jesús le dice, ¿no está bien que se le tire la comida a los perros? Y la mujer le contesta, sí, Señor, tienes razón, pero también los perros tienen derecho de comer las migajas que caen de la mesa de sus amos. Por haber contestado de esa manera, Jesús le hace el milagro de sanar a su hija. O sea, viendo la cosa desde otra perspectiva, siendo raza impura, siendo paganos porque no creemos en Jesús, no tendríamos derecho a nada, más que a las migajas. Pero, ¿qué pasa con esta mujer y con todos los que creemos en Jesús? Nos dignifica. Y pasamos de ser la raza impura o ser la raza de los perros. Él nos sienta a la mesa y nos dice, aquí está tu alimento, soy yo. Yo que soy el pan de vida. Yo que soy la nueva alianza. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. El que come y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces ya no vamos a comer migajas, sino que Él nos sienta a la mesa y nos dignifica, nos eleva tanto que nos hace la promesa de que un día podemos compartir esa vida eterna que Él tiene para dar al que cree en Él. Y ahí es donde vamos. Esa es nuestra meta, la vida eterna. Ahí queremos llegar. Claro, después de haber pasado una temporadita en el purgatorio, porque nadie se puede salvar, porque nadie es santo. Antes de convertirnos fuimos unos grandes canijos y nadie lo puede negar. Entonces, eso hay que lavar, hay que purificarlo. Toda esa inmundicia que traemos hay que purificarla. Pues no nos queda de otra más que pasarnos una temporadita
No sabemos cuánto tiempo sea, depende de qué tantas cosas hayamos hecho. Así que ahí viene la Cuaresma, empecemos a buscar y rebuscar qué tanto hemos hecho que no hemos confesado a lo mejor. Hagamos un buen examen de conciencia para poder recibir este año un nuevo Pentecostés, pero un Pentecostés que ya sepamos de qué se trata, porque todo el mundo habla de Pentecostés, pero no sabemos en realidad qué es el Pentecostés para poder vivirlo como debe de ser. Pero ahorita que ya estamos aprendiendo lo que son los hechos de los apóstoles, aquí vamos a ver cómo lo vivió María con los apóstoles y cómo lo vamos a vivir nosotros. Ahí vamos a ver la fuerza que nos va a dar el Señor para salir y hablar y decir. Y a lo mejor después ustedes van a empezar a dar los temas, ya no yo. Y cada quien va a tener su propio canal. Hay quien tiene más seguidores. Tendrán más seguidores que yo. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que no les haya quedado claro y quieren que se aclare? No, todo está. Claro, como siempre. Yo que casi no apunto. Un día voy a pedirte todo tu material y llevárselo al padre y decirle, padre, mire, aquí, ese es el material de mis alumnitos. Y hay unos que no hemos impreso. Solo ese, los exámenes no los lleves. Bueno, pues vamos a hacer la oración final y agradezco de corazón que todavía sigamos al pie del cañón y que sigamos completos los que empezamos. Solo falta tío Nando y Pero los viejitos. Como no iba a Ventosh, no vinieron. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que os hago en este día, para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate a formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santo Santificador. Amar al Espíritu Santo y hacer que sea amado. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Comparten los videos, por favor, y denle like.